regular y repetida. No sé si lo alcanzan a ver. Acá tenemos átomos de dos tipos distintos en este modelo de bolitas, átomos verdes y átomos violetas. Esta es una estructura amorfa. ¿Por qué? Porque no hay un ordenamiento regular y repetido, ¿no? Si lo miramos, no nos siguen un ordenamiento donde todos estén acomodados de una manera regular y repetida. Cuando tenemos varios átomos de distintos elementos químicos conformando un material, este ordenamiento es bastante más difícil. Sin embargo, en el caso de los metales, todos los átomos, o casi todos, el 99% de los átomos, son todos iguales, y entonces eso posibilita que haya un ordenamiento, una repetición, una regularidad en el ordenamiento que tienen estos átomos. Habíamos visto nosotros, bueno, acá un ejemplo para que se le quede en la cabeza, las mandarinas a la derecha siguen un ordenamiento regular y repetido, sería típico de un material cristalino, mientras que los limones acá están acomodados de cualquier manera, sería una cuestión de un material amorfo, solamente para traerlos a un ejemplo de la vida real más fácil de observar. Habíamos visto que para poder estudiar los materiales cristalinos convenía adoptar una unidad fundamental, una unidad básica que se repita de forma regular y repetida. Esa unidad fundamental que podíamos pensar como una cajita o una estructura de alambre, se la llama la celda unidad. Esa celda unidad, como los ladrillos de una pared, por repetición ordenada, regular, repetitiva, da lugar a lo que se conoce el material en su conjunto. Esta celda unidad queda definida por 4 dimensiones lineales y 4 dimensiones angulares, que son las que definen su forma. Uno, repitiendo esta celda unidad, puede generar el volumen macroscópico tal que lo conocemos. En realidad hay solo 7 posibles estructuras de cajitas para llenar totalmente un volumen tridimensional. Esos son conocidos como sistemas cristalinos. Los 7 se llaman cúbico, hexagonal, romboédrico, tetragonal, ortorrómbica, monoclínica y triclínica, cada una de ellas definida de una manera particular respecto a sus dimensiones lineales y sus dimensiones angulares. Por ahora, estos son estructuras de alambre, una estructura que no tiene todavía adosado los átomos. Vamos a ver ahora que si yo quiero ponerle a estas estructuras en algún lugar átomos para que se mantenga esta repetición ordenada en las 3 direcciones, arriba, abajo, adelante, atrás, a izquierda y a derecha, no es posible ubicarlos de cualquier manera los átomos. Este señor Bravais, que era un hombre que estudiaba la cristalografía, demostró que solo hay 14 posibles ubicaciones para los átomos dentro de estos 7 sistemas cristalinos. Acá están los 7 sistemas cristalinos y las posiciones posibles de los átomos son los indicados con estos puntos grises. Así, por ejemplo, en una celda cúbica, para que se mantenga el ordenamiento regular y repetido, solamente podemos poner átomos en los vértices o en los vértices y en el centro de cada una de las caras, o en los vértices y en el centro del cubo. Y así para el resto
de las estructuras de estas redes cristalinas definidas por este señor. Afortunadamente, el 90% más o menos de los metales cristalizan en 3 estructuras básicas donde los átomos están bien acomodados, muy apretados uno con otro, por eso se llaman estructuras densamente empaquetadas, siendo que estos metales son materiales cristalinos. Una de las razones que justifican el por qué los metales son materiales cristalinos es que, como les digo, el 99% de los átomos de cualquier metal son todos iguales, entonces es más fácil acomodarlos. Distinto es el caso cuando tengo átomos distintos, en este caso son distintos en cuanto al color, ordenarlos de una manera regular y repetida es más difícil. En estos son todos iguales, los radios atómicos son iguales y además, otra cuestión importante es que el enlace metálico es no direccional, no hay una dirección preferencial de enlace entre un átomo y el otro. De esta manera, los cristales metálicos tienden a estructuras cristalinas simples y, como digo, las 3 más comunes son aquellas que, por sus siglas en inglés, se las conoce como BCC, FCC y HCP. Rápidamente, porque esto lo vimos, la cúbica centrada en las caras es este modelo que espero estén viendo ustedes. Es un cubo en donde hay un átomo en cada una de las vértices del cubo, hay un átomo en cada vértice del cubo y además un átomo en el centro de cada cara. Ustedes ya lo explicamos la semana pasada. Esta es llamada cúbica centrada en las caras y por sus siglas en inglés FCC. La dirección es de mayor empaquetamiento, es decir, donde los átomos están en contacto, son en la diagonal de las caras, en la diagonal de la cara, en la diagonal de las caras es donde están más empaquetados, más apretados los átomos. En las aristas no están en contacto, están separados. Las direcciones de mayor empaquetamiento corresponden a las diagonales de las caras del cubo. En este sistema aparecen 4 átomos en cada celda, 1/8 de átomo en cada vértice, más medio átomo en cada una de las caras. Como hay 3 pares de cara, ahí hacen 3 átomos, más 1 más en los vértices, 1/8 dan, que en total hay 4 átomos. El número de coordinaciones, el número de átomos vecinos en contacto con uno cualquiera es de 12, es decir que si yo quisiera arrancar un átomo de esta estructura cristalina, tendría que arrancárselo a 12 vecinos que están tratando de retenerlo. Calculábamos también lo que se llamaba el factor de empaquetamiento atómico, que era cuánto volumen de la celda estaba ocupado efectivamente por átomos, pensando los átomos, como les digo, como esferas sólidas. Hay espacios como este o este que no están ocupados por átomos, son vacíos. El 74% del volumen de la celda está efectivamente ocupado por átomos. La otra estructura cristalina es la que se llama cúbica centrada en el cuerpo. Este es el esquema, el modelo, en bolitas de Tergopol.
recibe por su nombre en inglés la sigla BCC. En este caso, la dirección de mayor empaquetamiento no son las diagonales de las caras, sino que es la diagonal del cubo. Es decir, es la diagonal que va, por ejemplo, desde este vértice, atravesando al del medio y llegando a este otro, es la diagonal del cubo. Entran solo 2 átomos por celda unidad, menos que en el otro caso. El número de coordinación es 8 y el factor de empaquetamiento atómico es de 0,68. Solo el 68% del volumen de la celda está ocupada efectivamente por átomos. La tercera que habíamos visto es la hexagonal compacta. Se llama de esta manera porque si lo miramos de esta forma, estos átomos se ubican uno en el medio de un hexágono y el resto en cada uno de los vértices de un hexágono. ¿Y cómo está formada? Hay una capa inferior, una capa intermedia que se apoya sobre la capa inferior y una capa superior que apoya sobre la del medio. Y así, por repetición, podríamos fabricarla en todas las direcciones, de tal manera de que esta, que se llama entonces HCP por sus siglas en inglés, se podría calcular el número de coordinación que da 12 como la cúbica centrada en las caras y con un factor de empaquetamiento atómico, es más difícil calcularlo acá, pero se puede hacer, que también es 0,74 al igual que la cúbica centrada en las caras. En estos cristales, vamos a explicarlo de otra manera. Los metales, bajo esfuerzos, bajo tensiones, por ejemplo, se deforman. Quiere decir que los átomos, si se deforman, como los átomos son esferas rígidas, no se pueden aplastar uno con otro. Para nosotros el modelo que estamos adoptando es que los átomos son esferas rígidas, bolitas rígidas. Si el metal se deforma es porque cada cristal, cada celda unida se deforma. ¿Y cómo se deforma? La única posibilidad que tiene de poder deformarse es que un plano de átomos se desplace respecto a otro plano de átomos. Los átomos que tienen posibilidades de desplazarse uno respecto al otro son aquellos en donde la densidad de empaque es menor. Es decir, hay planos donde los átomos están más empaquetados. La posibilidad de deformar este cristal es que un plano donde los átomos están muy compactados se desplace frente a otro plano que también está muy compactado. Los cristales BCC, cúbica centrada en el cuerpo, y cúbica centrada en las caras, tienen los mayores sistemas de deslizamiento que los HCP. Ahora vamos a ver por qué. Los materiales metálicos que solidifican o en BCC o en FCC puede mostrarse a nivel macroscópico que en general son más dúctiles que los que cristalizan según la hexagonal compacta, la HCP. ¿Y por qué? Y porque tienen una diferencia notable en cómo fueron construidos los planos de átomos, es decir, cuál fue la secuencia de apilamiento de átomos para conformar este total. Ahora vamos a verlo de una manera más fácil. Si yo, en vez de mirarlo como lo mirábamos antes, de frente a la cara,
la pongo a esta estructura cristalina parada así, ¿qué tendríamos? Tenemos un plano de átomos que contiene a este átomo inferior, un plano de átomos que contiene a este plano de átomos intermedio, otro plano de átomos aquí arriba y finalmente un cuarto plano que en realidad es repetición de este de abajo, porque acá piensen ustedes que debiera seguirse apilando celdas unidad para conformar la totalidad del material. Si yo quisiera deformar esto aplicándole fuerzas, las bolitas no se pueden aplastar una con respecto a la otra, porque dijimos que los átomos son esferas sólidas. La única posibilidad que tenemos es que se desplacen planos uno respecto al otro. En este caso hay 4 planos de deslizamiento. Si vamos a la figura que está acá, que es la cúbica centrada en las caras, hay un plano que pasa por un vértice, otro plano que tiene esa forma triangular que pasa por estos átomos, otro plano que pasa paralelamente sobre estos otros átomos y luego uno más que repetiría el primero que estaba en este vértice y así sucesivamente. Es decir, que si yo quiero deformar esto, hay 3 posibilidades de desplazarse, que se desplace el plano de arriba respecto al primer intermedio, el primer intermedio respecto al segundo intermedio y el segundo intermedio respecto al de abajo. O sea, hay 3 posibilidades de desplazamiento. Si yo aplico fuerzas a esto y quiero deformarlo, cambiarle la forma, hay 3 posibilidades de que los planos deslicen uno respecto al otro. ¿Qué pasa en la HCP? Tenía el mismo factor de empaquetamiento y el mismo número de coordinación, pero acá ¿cómo está construida esta? Esta está construida en un plano inferior, un plano intermedio y otra vez uno superior que repite el inferior. Si yo quiero desplazar esto, las bolitas no se pueden meter una dentro de la otra en cada uno de estos planos. La única posibilidad que queda es que esta capa superior deslice respecto a la intermedia o que la intermedia deslice respecto a la inferior. De tal manera que acá solamente hay 2 posibilidades de desplazamiento. Mientras acá había 3, acá hay solo 2. Y esto justifica el por qué los metales que solidifican siguiendo la estructura cúbica centrada en las caras, en general tienen mayor ductilidad que los metales que solidifican en la hexagonal compacta. La razón, a pesar de tener el mismo factor de empaquetamiento, el mismo número de coordinación, es la forma en que están apilados los planos para construir cada una de estas celdas unidad. ¿Se entendió esto más o menos? ¿Queda alguna duda? ¿Lo vieron más o menos lo que fui mostrando con estos modelos de bolitas de telgopor? Sí, profe. ¿Se vieron más o menos? ¿Lo pudieron interpretar? Díganme si lo vieron, pues si no vuelvo a mostrárselo. Si ustedes lo entendieron, sigamos adelante. Bueno, algunos metales presentan un fenómeno que se llama alotropía. Este fenómeno que es posible en algunos metales, también se da en algunos cerámicos, es que dependiendo de la temperatura, ordenan sus átomos según distintas estructuras cristalinas.
Es decir, según el rango de temperatura en que nos encontremos, los átomos se acomodan en una forma cristalina u otra, dependiendo, como digo, de las condiciones de temperatura, pero también de presión. Y a este fenómeno se lo denomina polimorfismo o alotropía. El ejemplo más común es el del hierro, en el caso de los metales, y acá está representada la temperatura del hierro por arriba de 1539 grados centígrados. El hierro está fundido, está en estado líquido. Los átomos están sueltos, se mueven aleatoriamente en un líquido. Pero si nosotros dejamos enfriar lentamente este líquido, al pasar por 1539 grados centígrados, solidifica. Este hierro se convierte en un sólido. Y en este sólido, entre los 1539 grados centígrados y los 1384 grados centígrados, el hierro acomoda sus átomos según la estructura cristalina cúbica centrada en el cuerpo. Si sigue bajando la temperatura, al llegar a los 1384 grados centígrados y hasta los 912, los átomos que ocupaban esta posición pasan a ocupar esta otra. Es decir, pasan a ocupar la estructura cristalina cúbica centrada en las caras. Y esta estructura cristalina la mantiene hasta los 912 grados. Ahí los átomos que están en estado sólido, vuelven a cambiar de posición y se reacomodan según la estructura cristalina cúbica centrada en el cuerpo, BCC, pero a diferencia de la que tenía en este otro rango de temperatura, el tamaño de esta red cristalina es diferente de esta otra, es decir, hay distintos parámetros de red. Es la misma estructura, pero de distinto tamaño. A temperatura ambiente, digamos 20-25 grados, el hierro puro tiene una estructura cristalina que es cúbica centrada en el cuerpo. Siempre es hierro esto es siempre hierro, siempre los átomos son de hierro, pero es evidente, por ejemplo, que en algún rango las propiedades son diferentes porque la estructura cristalina es diferente. Un ejemplo de esto es que esta estructura cristalina que se forma por debajo de los 912 grados es magnética, es atraída por un imán, mientras que esta otra, entre 1384 y 1539, no es atraída por un imán. Es decir, es hierro, pero tiene propiedades distintas. Entonces hay que ponerle nombres distintos. Mantenemos la designación de hierro y se le agrega una letra griega, alfa, gamma o delta, según el rango de temperatura en que se encuentra. Entonces, este fenómeno de cambiar la estructura cristalina en función de la presión y la temperatura se denomina polimorfismo o alotropía. Como vemos en el caso del hierro, por arriba de los 1539 grados centígrados, el hierro está en estado líquido. Cuando llega a 1539 grados centígrados, se produce el fenómeno de solidificación, que le lleva un tiempo, y mientras ocurre este proceso,
la temperatura se mantiene constante, fija e inamovible en 1539 grados. Solo cuando todo el volumen de hierro pasó de líquido a sólido, la temperatura continúa descendiendo ya en estado sólido. Es decir, este pasaje de líquido a sólido es el resultado de lo que se llama el fenómeno de cristalización, el proceso de cristalización. ¿Cómo se fabrican los metales que usamos en forma tecnológica? ¿Cómo se lo forman? Se lo forman fundiendo ese metal, es decir, llevándolo a una temperatura suficientemente alta para que se conviertan en un líquido y volcándolo en un molde que por ejemplo se puede llamar lingotera, donde se forman lingotes o moldes llamados moldes de fundición, donde se vuelca el metal fundido líquido y al bajar de temperatura se convierte en un sólido. Así se fabrican, por ejemplo, los lingotes de oro. Los lingotes de oro es oro que se ha calentado a una temperatura suficientemente alta como para que se convierta en líquido y es volcado en un molde de tamaño establecido para obtener un lingote de oro. Lo que estamos mostrando acá es a escala atómica. A escala atómica los átomos están moviéndose y cuando llegamos a la temperatura de solidificación, algunos átomos empiezan a enlazarse con otros para empezar a formar lo que se llama un núcleo de cristalización. En este caso que se está mostrando, han aparecido varios núcleos, uno por acá, otro por acá, otro por acá y así. Y estos núcleos, con suerte, porque es un proceso un tanto aleatorio en dónde se forman y cómo se forman, se convierten en estables y otros átomos continúan agregándosele de manera repetida, regular, ordenada, de tal manera que este que arrancó, por ejemplo, en este acá que está acá, con 4 átomos en sus vértices, empieza a crecer, algunos otros de 4 se le juntan o no, se empiezan a agregar y de esta manera empieza el proceso de solidificación. Esto es a escala atómica. Si nosotros pudiéramos ver los átomos, veríamos que se van agregando a estos núcleos van creciendo, cada uno mantiene una dirección de crecimiento producto de cómo nació, y van a crecer hasta que el crecimiento de uno de estos agrupamientos de átomos esté entorpecido por el crecimiento de otro agrupamiento de átomos. Y acá en estas zonas, el ordenamiento no va a ser posible, van a quedar desordenados. Y esto es lo que se conoce con el nombre de bordes de grano. Cada uno de estos volúmenes, donde hay un ordenamiento muy regular y repetido, se conoce con el nombre de grano. Acá estamos viendo un grano por acá, otro grano por acá, otro por acá, uno por aquí abajo y acá hay otro y así sucesivamente. Se van a ir agregando átomos y va a crecer cada grano hasta que el crecimiento de uno se ve detenido, se ve frenado por el crecimiento de un vecino, dando lugar a líneas llamadas bordes de grano. Acá tendríamos un borde de grano que va recorriendo todo esto, donde los átomos
en esos bordes de grano, los átomos que están próximos a esos bordes de grano, no siguen el ordenamiento regular y repetido. O están más apretados, está la estructura cristalina deformada para estar apretados o estirados. Esto es lo que veríamos a escala atómica. Esta no la vemos, vamos a ver una escala un poco mayor, que es la escala microscópica. Si nosotros viéramos este proceso con un microscopio, en este caso es un microscopio especial, el que se usa para estudiar metales, que se llama microscopio metalográfico, lo que veríamos sería una cosa como esta. Esto es líquido, todo este celeste es líquido, y en algunos lugares empiezan a formarse núcleos que son los primeros ordenamientos atómicos. Y estos núcleos van a ir creciendo, la cantidad de líquido va a ir disminuyendo, van a aumentar estos cristales sólidos y van a crecer hasta que su crecimiento se ve afectado por un vecino. Si miramos macroscópicamente, podemos tener granos grandes, más pequeños, e inclusive granos muy chicos. Hay técnicas para determinar microscópicamente el tamaño de granos. Lo que se hace es contar qué cantidad de granos entran en una superficie dada. Para poder ver estos átomos, para poder ver estos granos, les recuerdo que son todos iguales, ¿no? Son todos el mismo metal, no hay diferencia de colores, no hay nada. Hay que tratar al metal de una manera especial, una manera que se lo pule primero, se lo deja como un espejo y se lo ataca con ácido. Al atacarse con ácido, se revelan superficies donde aparecen una granulosidad. Cuando se le hace incidir la luz, en algunos lados la luz es reflejada más o menos, apareciendo sectores claros y oscuros. Más adelante vamos a ver microfotografía de microestructuras donde aparecen los granos, y de esta manera se determina el tamaño de grano. El tamaño de grano vamos a ver más adelante cuando veamos propiedades mecánicas, que tiene una importancia notable en la ductilidad y la resistencia de los materiales metálicos. ¿Y cómo puedo conseguir que un determinado metal cristalice con granos de este tamaño o de este otro? Bueno, en general, tecnológicamente, se le agregan durante el proceso de solidificación muy pequeñas cantidades de otro elemento químico que facilita, por ejemplo, la formación de granos. Bueno, la naturaleza es bastante sabia la naturaleza, pero comete pequeños errores. Estas estructuras cristalinas tienen defectos, imperfecciones, que vamos a ver también más adelante, tienen una incidencia notable en lo que son sus propiedades mecánicas. Estas imperfecciones pueden afectar a un punto, llamándose en este caso imperfecciones puntuales, o pueden afectar a más de un punto, a más de una locación de átomo, siendo lo que se llama imperfecciones de línea o de tornillo. Ahora vamos a ver esto. Acá están representadas, por ejemplo, dos imperfecciones típicas. Una es la vacancia. Acá falta un átomo, debiera haberse acomodado un átomo
pero no está. En este aparece un átomo intersticial. Acá se coló uno, deformando a los vecinos. En este, los vecinos no les gusta que quede este hueco y tratan de deformarse, la red cristalina se deforma, tratando de achicar en la medida de lo posible este hueco, esta vacancia que quedó acá. Lógicamente esto genera esfuerzos internos. ¿Por qué? Porque los átomos ya acá no están a la distancia interatómica que era la suma de los radios, están tratando de acercarse más para poder llenar este hueco o estirarse para dar lugar a que se meta este intersticial que está colado acá. Este se metió, pero no le corresponde este lugar. Como vemos, la red cristalina acá se ha deformado, no es una línea recta como ocurriría en esta parte ordenada, se tuvo que deformar. Esto genera esfuerzos a nivel atómico, no están más a la dirección de enlace, están o más cerca o más lejos, con lo cual la energía de enlace no es la mínima posible, es un poco más grande en términos de valor absoluto, es un poco más grande en términos de signo negativo, más chica en términos de valor absoluto. Acuérdense que teníamos un pozo de energía y ahora estamos o más cerca o más lejos. Estamos con energía algo menores en términos de valores absolutos. Estos defectos, además, pueden ser creados a propósito o resultar de alguna material que se coló durante el proceso de fabricación. Acá, por ejemplo, tenemos una impureza. Este rojo es un átomo indeseado, se coló durante el proceso de fabricación, tiene el mismo tamaño o muy parecido al resto, y durante el proceso de fabricación, acuérdense que esto se fabrica en grandes volúmenes, acá estamos mirando a nivel atómico, muy, muy chiquito, este se metió, es una impureza. Cuanto menos impurezas haya, más puro es el metal. En el oro, por ejemplo, no son deseables que se aparezcan estas impurezas porque el oro pierde valor. Acá hay un átomo intersticial propio, uno igual al resto, pero que se coló, se metió ahí en el medio, no debiera estar, ese lugar debiera estar vacío, como ocurre acá, pero este se metió incorrectamente en este lugar. Acá hay una vacancia, debiera haber uno y no está este. Y este es un átomo intersticial. Se metió a propósito durante la fabricación de este metal otro elemento, en este caso que tiene átomos chiquitos, en una cantidad mínima para que se metan en los intersticios que dejan los átomos del metal. Este átomo actúa como una traba, dificultando el movimiento de átomos de los planos de deslizamiento, actúa como una cuña, frenando el posible desplazamiento. Si yo quiero desplazar átomos aplicándole esfuerzos, este átomo metido ahí adentro dificulta eso. Lo está trabando, es como meter una cuña acá en el medio que está trabando esto. Este átomo intersticial tiene una importancia notable en el comportamiento mecánico de este metal.
En el caso de los aceros al carbono, los aceros como conocemos nosotros en aplicaciones de ingeniería civil o mecánica, todos estos átomos azules serían de hierro. Y este que aparece acá es de carbono, que se le ha puesto a propósito en una determinada cantidad para modificar las propiedades mecánicas que tendría el hierro puro, convirtiéndolo en otro material. No es más hierro, porque ahora tenemos hierro y carbono. A eso se lo conoce como acero. Puede llamarse acero o puede llamarse fundiciones. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos aleaciones. Pero en términos generales, esto que si no hubiera tenido este colado, metido ahí chiquitito, hubiera sido hierro, al meterle esto, ahora se ha convertido en otra cosa. Y esa otra cosa nosotros vamos a ver que son los aceros. Hierro con alguna muy pequeña cantidad de átomos de carbono. También podemos tener imperfecciones que afecten a más de un átomo. Imperfecciones que afecten a un grupo de átomos. En este caso, por ejemplo, se ha metido un plano completo de átomos entre medio de este y de este. Este no debiera estar, miren, viene esta línea de átomos, esta otra, esta, y acá aparece una, pero no es completa. Se coló mal, que para poderse meter, ¿qué es lo que está haciendo? Está empujando a los vecinos, o sea, acá en esta zona superior en este dibujo, esta fila de átomos está empujando a los vecinos para hacerse lugar. Mientras que en esta zona inferior los átomos están estirados, hay tracciones acá, los enlaces están estirados, con lo cual esta imperfección genera una anomalía en el campo de tensiones internas que tiene el metal, lo cual afecta sus propiedades mecánicas. Este tipo de imperfecciones se llaman de borde. Es una dislocación. Está dislocado, está localizado en un lugar que no le corresponde. Y en este caso se llama una imperfección o dislocación de borde, siendo un plano extra de átomos dentro de este reticulado general. Arriba de la red, en la parte superior, la red está comprimida porque esta se tuvo que hacer lugar empujando a los vecinos. Mientras que en la parte inferior de la red esta está tensionada, porque estos que tendrían que estar más cerca ahora fueron obligados a estar más lejos. Como digo, esto genera tensiones internas a nivel atómico, las energías no son las mínimas de enlace y esto tiene incidencia notable en el comportamiento mecánico de estos materiales. Otra imperfección es la llamada de tornillo. Acá los planos cristalinos están desplazados, está corrido. Este plano debiera coincidir con este, sin embargo está corrido. Allá vienen bien alineados, pero se ha ido corriendo, se ha ido desplazando uno sobre otro como si estuvieran rotados y es por eso que se los llama de tornillo. Los planos están desplazados o retorcidos. Y también podemos tener una combinación de estos, que son
combinadas de tornillo y con un plano extra. Miren, acá arrancamos de este nivel y recorriendo siempre el mismo plano de átomos, terminamos en un plano más arriba. Otra imperfección notable y que es inevitable es, como les dije, la de los bordes de grano. En estos bordes de grano, acá tenemos un borde, otro borde, los átomos están más separados o apretados con energías de enlace mayores, menores en términos de valores absolutos, que cuando están ordenados perfectamente. Acá estos están más cerca. Acá no hay un ordenamiento, miren que acá está desordenado este sector, lo mismo pasa en estos bordes, acá faltó uno porque no se pudo meter porque este ya había ocupado ese lugar. Esto es llamado bordes de grano. Las energías, el trabajo que yo tendría que hacer para arrancar un átomo, me costaría más trabajo, necesitaría mayor energía para arrancar uno que esté bien ordenado que uno que no esté bien ordenado. ¿Por qué? Y porque como digo, la distancia de enlace no es la mínima energía de enlace, la energía es un poco menor en términos de valores absolutos, con lo cual si yo quisiera arrancar un átomo y llevármelo, es más fácil sacarlo de un borde de grano, de las áreas, de los volúmenes próximos a los bordes de grano, que en el medio de un grano. Y esto tiene consecuencias. Una consecuencia es que si yo meto este metal en un ácido, el ácido, lo primero que va a hacer el ácido a través de la energía química, va a arrancar preferentemente átomos que están en el borde de grano. Va a ser los primeros que se vayan. Igualmente, el efecto de la intemperie, el efecto del medio ambiente, los metales expuestos al medio ambiente, ustedes saben que se deterioran, sufren un proceso, como por ejemplo el de corrosión. ¿Dónde empieza ese efecto? Y donde el medio ambiente puede afectar más fácil, donde necesita menos energía para afectar a los átomos, para arrancar átomos. Y bueno, ese fenómeno arranca justamente en los bordes de grano. Es decir, los bordes de grano tienen consecuencias tanto en el comportamiento mecánico como en la resistencia química que tienen los metales. Bueno, acá hemos terminado con una primera parte de la clase. La pregunta que ustedes se podrían hacer, si este tipo nos contó los átomos, las bolitas, la estructura cristalina, pero ¿será cierto eso o será un cuento para explicar esto de una manera fácil? Bueno, la idea es saber si podemos encontrar alguna evidencia a escala macroscópica, a escala que podamos ver con nuestros ojos, de que este modelo que hemos adoptado de átomos como bolitas, acomodados de una manera regular y repetida, tiene alguna validez. Entonces, vamos a tratar de mostrar esto de una manera macroscópica, de una evidencia macroscópica de que esto puede funcionar.
Entonces voy a volver a presentar una ventana y nos vamos a ir a esto que está acá. Lo que pretendemos es saber si hay alguna evidencia que podamos percibir con nuestra escala, es decir, macroscópica, con nuestros ojos, con nuestros sentidos, de que este modelo que yo les he contado de átomos y ordenamiento cristalino tiene validez. Porque si no pudiéramos demostrarlo de ninguna manera, todo esto hubiera sido un cuento, hubiera sido muy, muy bonito, pero inútil. Para mostrar esta evidencia macroscópica, un ejemplo muy utilizado, aunque hay otros que se pueden llevar adelante a cabo, es el cálculo de la densidad teórica de un metal. A ver, yo podría calcular cuál es la densidad que teóricamente tiene esta celda. Y como el metal a escala macroscópica es solo una suma de esta celda en las tres direcciones, la densidad calculada con el modelo debiera coincidir muy ajustadamente con la densidad determinada macroscópicamente. ¿Cómo podría sacar macroscópicamente la densidad de algo? Pesándolo, determinando su masa con una balanza, me preparo un cubo de un material dado, de un metal dado, un cubo, lo pongo en una balanza y determino su masa, y luego le determino su volumen. La relación entre la masa y el volumen que ocupa sería la densidad de ese material. ¿Cómo tiene masa por qué tiene masa ese pedazo de metal? Y porque tiene átomos. La suma de todos los átomos que tengo es lo que me da la masa total de ese metal. ¿Y por qué tiene volumen? Y porque el volumen es la suma de los volúmenes de todas las celdas unidades. Así que tendría que dar. El proceso tenemos que mostrarlo, pero pareciera que debiera funcionar. Para hacerlo vamos a hacer un caso como este que está acá. Me dice que calcule la densidad del cobre puro, y que la compare con la densidad experimental. ¿Cómo sería densidad experimental? Entonces, teniendo un cubito, por ejemplo, de 1 centímetro de lado de cobre, poniéndolo arriba de una balanza determinaría la masa de ese cubito, y como conozco ahora el volumen, masa sobre volumen, me daría la densidad experimental. ¿Cómo tengo que calcular esta densidad teórica a partir del modelo atómico y cristalino? Bueno, me dice que el cobre, cada átomo de cobre tiene un radio de 0,128 nanómetros. Un nanómetro es 10 a la 9 metros. El cobre cristaliza según la estructura cristalina cúbica centrada en las caras, como esta que tengo acá. Y el peso atómico del cobre, es decir, lo que pesa 6,023 por 10 a la 23 átomos, que es el número de Avogadro, lo que pesan la masa de 6,023 por 10 a la 23 átomos, que constituye un mol, es de 63,5 gramos. Me dice que la densidad experimental hecha con ese cubito me hubiera dado a nivel macroscópico 8,96 gramos por centímetro cúbico. Entonces, ¿cómo hacemos acá? Bueno, acá está dibujada
La cúbica centrada en las caras, conocemos el radio atómico, es 0,128 nanómetros, o sea, 0,128 por 10 a la 9 metros. Esto lo vamos a llamar Ra de radio atómico. Y el peso atómico es de 63,5 gramos por mol. Y la dirección donde están más apretados es en la diagonal de la cara. Por Pitágoras, esta diagonal al cuadrado es la suma de este lado al cuadrado por este más este lado al cuadrado. Es decir, d cuadrado es a cuadrado más a cuadrado, es decir, d cuadrado es 2 veces a cuadrado. Con lo cual, d cuadrado es 1, 2, 3, 4 radios atómicos, es decir, que este d cuadrado yo lo puedo representar como 4 radios atómicos al cuadrado, o sea, 16 por radio atómico al cuadrado, con lo cual vinculo el radio atómico con el lado de la celda unidad. Esa celda unidad tendría un tamaño, haciendo las cuentas correspondientes, de 3,62 por 10 a la menos 10 metros. Como conozco ahora una arista de este cubo, el volumen del cubo total sería el volumen de la celda, es A al cubo, me daría 4,745 por 10 a la menos 29 metros cúbicos. ¿Cuántos átomos entran en una celda? ¿Cuántos átomos hay que proporcionan masa? Ya lo dijimos, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y uno por allá atrás, 8 octavos de átomo más medio átomo en esta cara y medio átomo en la de atrás, hace otro más. Medio átomo en esta cara de arriba y medio átomo en la cara de abajo, hace otro más. Y medio átomo en esta cara y medio átomo en la que está del otro lado, tendría 4 átomos en total. Esos 4 átomos, ¿cuánta masa aportan? Si 6,023 por 10 a la 23 átomos aportan 63,5 gramos, 4 solitos aportará 4,217 por 10 a la menos 22. Con lo cual la densidad teórica sería esta masa dividido este volumen de la celda, que da 8,88 gramos sobre centímetro cúbico. La densidad experimental macroscópica es de 8,96, es decir, que solo hay una diferencia que es casi del 1%, que se puede justificar, pues como les dije, la naturaleza es muy ordenada, pero comete algunos errores. Esto que hemos supuesto que todo el cubito que hemos determinado, usado para determinar esta, tiene todas sus celdas unidades perfectas, es una hipótesis muy simplificativa, porque seguro que algunos lugares habrá algún átomo de más o algún átomo de menos. Por eso justifica este modelo muy bien para este caso. Vamos a ver otro caso. Me dice que calcule la densidad del hierro a temperatura ambiente y que la compare de vuelta con la densidad experimental, sabiendo que tiene un radio atómico de 0,196 por 10 a la 9 metros, a temperatura ambiente la estructura es cúbica centrada en el cuerpo y el peso atómico es de 55,85 gramos por mol. La densidad experimental era de 7,85 gramos por centímetro cúbico, determinada macroscópicamente. ¿Cómo será? Bueno, es parecida a la anterior, pero con una diferencia, que ahora la dirección de mayor empaquetamiento es
la diagonal del cubo. Esta diagonal del cubo, ¿cómo tengo que sacarla? Va a ser la suma diagonal al cuadrado, la suma de a cuadrado más a cuadrado más a cuadrado. O sea, la diagonal al cuadrado es 3 veces a cuadrado. Y reemplazando, ¿cuántos radios atómicos entran en esta diagonal? Entra 1, 2, 3 y uno más, 4 radios atómicos. Haciendo la cuenta, la arista del cubo mide ahora 2,9 por 10 a la menos 10 metros. Si conocemos la arista del cubo, el volumen de la celda va a ser la arista al cubo, 2,439 por 10 a la menos 29 metros cúbicos. ¿Cuántos átomos entran? Entran los 8 octavos que se sitúan en los vértices, más uno en el medio. Entran solo 2 átomos, con lo cual, de vuelta, haciendo la cuenta, 6,023 por 10 a la 23 aportan una masa de 55,85 gramos. 2 átomos aportarían una masa de 1,855 por 10 a la menos 22. Entonces la densidad teórica va a ser esta masa dividido el volumen de la celda, que si uno hace esta cuenta, da 7,61, menor al 7,85, pero con una diferencia relativamente pequeña. Este modelo muestra que sigue siendo válido. Esta diferencia que me da menor es porque seguramente no tenemos en el 100% del volumen macroscópico una repetición perfecta de esta celda unidad con todos sus átomos. Bueno, les dejo y ustedes lo van a tener en la plataforma. Calcular lo mismo para el caso del níquel. Y a la inversa, si tenemos una densidad macroscópica conocida, ¿cuál será la estructura cristalina con la que ha cristalizado la plata? Se los dejo para que lo hagan ustedes, para que ejerciten un poco este tema. Bueno, vamos a dejar acá nomás, no vamos a empezar viendo la hora que no vamos a empezar tema nuevo, hemos avanzado bastante aprovechando el estado de salud de Juan Pablo, que creemos que el viernes ya se reintegra, así que el viernes en principio se van a conectar a clase con el enlace de Juan Pablo, salvo que haya noticia en contrario, pero en principio se van a conectar con la dirección de enlace de Juan Pablo. Bueno, vamos a detener la grabación. Les pregunto, ¿ha quedado alguna cosa que quieran comentar, que quieran preguntar? ¿Alguno que me diga? No, profe, por ahora no. Por mí nada tampoco, nada. Más o menos se entendió. La idea es con esto, estamos metiéndolo en la escala atómica, justamente porque esta escala, la de los átomos y las estructuras cristalinas, tienen importancia, tienen consecuencia en el comportamiento mecánico de los materiales metálicos. Y es por eso que nos metemos un poquito en esto para poder entender el por qué después a escala macroscópica los metales se comportan de determinada manera. Profe, sí, yo tengo una duda que me quedó. Sí. En la formación de los núcleos, cuando se hace el proceso de solidificación, sí. Esos núcleos no son todos iguales, o sea, se generan núcleos de distintas formas. No, todos los núcleos son de la misma forma, Bien. y la misma estructura cristalina. Bien.
Yo te podría dar un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo simple. Imaginemos un salón lleno de gente, lleno de gente. Y esta gente camina, se conversa en un grupo con otro, pero están todos suelta la gente. Y de golpe, toda esta gente recibe la orden de acomodarse de una manera regular y repetida. Por ejemplo, a un brazo de distancia del que tengo adelante y a un brazo de distancia de cada uno de los que tengo al costado e inclusive a un brazo de distancia de los que tengo atrás. Algunos que son muy obedientes, enseguida que estaban charlando, empiezan a ordenarse de esta manera y eso generan el primer núcleo. Esos núcleos, con suerte, van a seguir creciendo, pero a lo mejor alguno que está medio descolgado de ese grupo y que estaba conversando, se suelta y se pasa a otro grupo. ¿Por qué? Y porque en otro grupo está la novia, por ejemplo, o el novio, o un amigo, y entonces estos núcleos, hasta cierto momento, nacen, algunos se desarman, otros permanecen, pero en esos que permanecen, el resto de la gente se sigue acumulando, se sigue sumando, manteniendo este orden regular y repetido, que es un brazo de distancia con cada uno de los vecinos. Así en el salón ya se van formando distintos grupos y hasta dónde van a crecer esos grupos, hasta que un grupo se entorpezca con el otro y esos ya no podrán estar a un brazo de distancia, estarán por ahí más apretados o estarán todavía más estirados, pero eso genera lo que llamamos bordes de grano. En el medio del grupo, en la parte central, tenemos un ordenamiento regular y repetido. Y en todos los granos tenemos lo mismo, es decir, una determinada estructura cristalina. Es notable y se usa, por ejemplo, para establecer, por técnicas que no vamos a entrar en detalle ahora, la composición de planetas lejanos, de satélites lejanos, que independientemente del lugar del universo donde estemos, cada uno de estos metales solidifica siempre con la misma estructura cristalina que le corresponde a esa temperatura. Acordémonos de este fenómeno de polimorfismo que hablábamos recién, pero a igualdad de temperatura, igualdad de presión, el hierro formado en el núcleo de la Tierra tendrá la misma estructura cristalina que el hierro que está en el núcleo de Venus, por desinventar algo. No sé si hay hierro en el núcleo de Venus, pero vamos a suponer que sí. Si consiguiéramos muestra de ese hierro, lo compararíamos y veríamos que la naturaleza acomodó los átomos de hierro exactamente con la misma estructura cristalina. Y esto es una cuestión muy, muy notable, muy, muy notable. ¿Se entendió más o menos el ejemplo, Giovanna? Sí, perfecto, profe. Muchas gracias. Bueno, ¿alguno quiere hacer algún comentario? ¿Se le ocurre algo? ¿Alguno que quiera decir algo? ¿No le parece muy loco que la naturaleza sea tan ordenada, que sea tan prolija? La verdad que llama la atención, la verdad que llama la atención. Bueno, entonces vamos a dejar acá nomás. Les recuerdo, el viernes, en principio, si la salud de Juan Pablo sigue mejorando, va a dar clase él en el enlace de los días viernes, salvo algo raro que pase, en cuyo caso retomaremos clase conmigo, veremos cómo avanzamos, o con Sol, para seguir adelante con la programación. Cuanto a la actividad presencial práctica, todavía no hemos recibido el ok, estamos a la espera de eso. Con esto de que Juan Pablo se ha alejado un poquito del dictado normal, a lo mejor
tenemos que correrla, pero probablemente no ocurra, una semana más atrás, pero ya veremos. En principio, mantenemos la fecha prevista para la actividad práctica esa que habíamos programado. ¿Ok? Bueno, nada más, los dejo, que tengan buenas noches.